Bien, hermanos, hoy tengo un tema que darles, orando al Señor. Tenía unas series pendientes. Le digo, Señor, voy a continuar esto, ¿qué quieres que hable? Y el Señor hablaba a mi corazón y decía, no, háblales de esto. Yo no sé qué cosas puedan venir más adelante, no lo sé, pero el Señor hacía sentir en mi corazón que tenía que hablar de esto. Y a lo mejor es un tema duro, difícil, pero que tenemos que hablarlo, cultivando la paz en medio del dolor. ¿Por qué es un tema difícil? Porque a lo mejor tenemos que hablar de cosas muy sensibles y que algunos a lo mejor todavía no estamos dispuestos a recibirlas. Y cuando digo cultivando la paz en medio del dolor, estamos hablando de la enfermedad, inclusive hasta la muerte, hermanos, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que estar preparados para cuando ese momento llegue. Yo sé que nadie quisiera, y es un punto que voy a tocar. Algunos dirían, ay, pues yo sé que me voy a enfermar, pero ahorita no tengo tiempo. Ahorita no, estoy muy joven. No, hermanos, la enfermedad y la muerte no son exclusivas de una edad ni de una etapa. Esto nos puede llegar a todos en cualquier momento y tenemos que estar preparados, hermanos, para saber cómo comportarnos en medio del dolor. Abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 14. Evangelio de Marcos capítulo 14. Versículo 36. Marcos capítulo 14. Este pasaje está en el contexto de la oración que el Señor hiciera en el huerto. Una oración donde el Señor está afligido, está triste. Inclusive le dijo a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, estoy tan triste que me siento morir. La tristeza que el Señor estaba experimentando en este pasaje es una tristeza que todavía nosotros, ninguno, hemos experimentado. Esa tristeza tan profunda, porque Él iba a cargar toda la ira de Dios sobre sus espaldas, hermanos. Él lo vivió y en ese contexto Él está orando. Y ora al Señor y le pide a Dios y le dice que si le puede quitar esa copa de sufrimiento, esa copa de dolor, esa copa de amargura, de angustia que él estaba viviendo, y le pidió a Dios algo. Y eso es lo que hoy vamos a leer. Póngase en pie, Marcos capítulo 14, versículo 36. Ya lo tiene, vamos a leer la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos unidos leemos la escritura y dice así. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Oremos al Señor. Padre bendito, oramos a ti, pidiendo, Señor, en este momento que tomes el tiempo, Señor. Tú has hablado a mi vida. Has hablado a mi corazón y hoy quieres que sea el portavoz de lo que tú quieres decir a este pueblo, lo que quieres enseñar. Señor, no sé qué viene para el futuro, no sé qué viene para el día de mañana, no sabemos qué vamos a vivir, Señor, en unos días, en unos meses. Tú lo sabes todo, Señor. Tú eres Dios sabio que tienes los tiempos de todos controlados, Señor, y en tus manos están. Pero tú quieres que hoy hable a tu pueblo esto. Señor, usa mi vida para hablar el mensaje como tú quieres que se hable, que sea claro, que sea entendido, que tu pueblo, Señor, lo comprenda. Para eso te pido, usa mi vida, Señor. Todos, Señor, los miembros de mi cuerpo, úsalos, Señor. Y Dios mío, toma mi espíritu, mi alma, sujeta mis pensamientos y ayúdame a estar, Señor, concentrado en tu voluntad, Señor. Y que lo que hoy se diga sea de edificación, de exhortación, de amonestación a tu pueblo. Sea una palabra de consuelo, de ánimo y de fe. Te lo pido en el nombre de Cristo el Señor, a quien adoramos hoy. Amén. Tome su asiento, hermano, póngase cómodo, pero no se duerma. Cultivando la paz en medio del dolor. La gente que sufre dolor
más que un analgésico, más que un medicamento, lo que necesita es paz. Cuando uno atraviesa etapas de dolor, diferentes tipos de dolor, dolor emocional, dolor físico, por la pérdida de un ser querido, porque estamos enfermos, lo que más necesitamos, más que una medicina, más que una pastilla, necesitamos paz. La mayoría de las personas que sufren alguna enfermedad, sea leve, sea crónica o sea de muerte, piensan lo siguiente y dicen: si tan solo pudiera yo deshacerme de este mal por un momento, o de este mal que me está quejando por un tiempo, yo sé que estaría en paz. Lo único que pido es un momento de paz, donde este dolor me deje en paz, donde esta aflicción emocional me deje en paz, donde esta tristeza que siento me deje en paz. Pero quiero que sepan algo, hermanos, que aún el Señor Jesús, que era el Rey de Reyes y Señor de Señores, aún Él, el príncipe de toda paz, tuvo que beber de la copa del dolor y del sufrimiento. Lo que leímos hace un momento, Él oraba al Padre y le decía: si quieres, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios que con una palabra puedes cambiar mis circunstancias. Con una sola palabra tú puedes quitar este dolor que siento. Con una palabra puedes quitar esta aflicción que estoy sufriendo. Pero Él, en medio del dolor, nos enseñó a orar. Y nos enseñó con una sola frase a resumir cómo debe ser la oración de nosotros en medio del dolor. Y la oración en medio del dolor no es decirle a Dios lo que debe de hacer, no es decirle a Dios lo que nosotros creemos que debe de hacer, es decirle a Dios simple y sencillamente: esto es lo que yo quiero, que tú me quites este dolor, que tú me quites esta aflicción, que tú me quites esta carga, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres que se haga. Que así sea, Señor. Fíjese cómo en una pequeña frase el Señor resume con profundidad cómo debe ser nuestra oración en medio de la aflicción. Yo quiero, eso no es malo decírselo al Señor. No es malo decirle a Dios: quiero ser sano. No es malo decirle a Dios: quiero, Señor, que esta copa de dolor pase. Ya no quiero sufrir. Eso no es malo. Pero también es importante entender que como hijos de Dios, como adoptados por Dios, como aquellos que estamos bajo su voluntad, es importante entender que no siempre se va a hacer lo que nosotros queremos. Y que es mejor, es un descanso para el alma, mejor dejarnos en sus manos. Es un descanso para nuestro espíritu, dejarnos en su voluntad. Es un descanso para nosotros emocionalmente, no seguir luchando con dudas, no seguir peleando con la inseguridad, con la incertidumbre, sino ir al Señor y decirle: hágase como tú quieras en mí, Señor. Que se haga lo que tú quieras. Lo que yo quiero es ser sano. Pero si tú no quieres que sea sano, que se haga como tú quieras. ¿Por qué? Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. La mía no siempre es buena, menos perfecta. Pero tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Amén. La realidad, a lo mejor le voy a decir una frase que lo va a bajar un poquito la moral, pero ahorita se la levanto. No se desespere. La realidad es que todo va a terminar un día. Todo. La presencia del pecado garantiza, es una garantía de que la obra maestra de Dios está destinada a morir. Por el solo hecho de que existe el pecado, es una garantía de que todo va a morir un día, porque la paga del pecado es muerte. Todo va a terminar, la creación está destinada a morir. Aunque fuimos creados para vivir, sí, un día esa intrusa indeseada
que se llama la muerte, un día va a llegar. Y sabe, podemos aferrarnos a decir que no. Podemos en nuestro orgullo aferrarnos a decir no, yo no acepto que un día voy a morir, no acepto que un día voy a enfermar, no acepto. Podemos aferrarnos. Igual que como la rosa hermosa y esplendorosa se aferra a decir, no estoy dispuesta a perder mi hermosura, no estoy dispuesta a que un día mi tallo se seque y entonces mi hermosura acabe. Podemos aferrarnos de la misma forma, pero ¿qué cree? La Biblia dice, Primera de Pedro 1:24, me va siguiendo porque vamos a ver muchos pasajes, me va siguiendo y si me alcanza lo lee y si no escuche. En Primera de Pedro 1:24 dice la palabra del Señor, porque toda carne, escuche bien, toda carne es como hierba. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo nos compara la Biblia? Dice que toda carne, a ver, levanten la mano los que son de carne y hueso. Toda carne es como la hierba. Y cuando habla de la hierba, habla de esa hierba que crece y que un día parece verde, que un día parece que dio una flor muy hermosa, un día parece que tiene todo el esplendor y ojalá y su vida nunca se terminara. Dice, pues la vida, la carne es como la hierba, florece y crece. Ahora, ¿cómo estamos en un momento de nuestra vida? A ver, ¿cuántos se acuerdan de su juventud? ¿Qué no podía hacer y que hoy no puede hacer? ¿Se acuerda de las cosas que hacía y que hoy las recuerda con nostalgia? ¿Sí o no? ¿Usted recuerda con nostalgia? Ay, yo me acuerdo, no, en mis tiempos yo subía, brincaba, hacía, corría, pataleaba, me subía. Hoy me da miedo la escalera. ¿Por qué? Porque nuestra carne está destinada ya a irse desgastando, perdiendo ese vigor, esa fuerza. Ya lo vimos un día en Eclesiastés 12. Vas perdiendo el vigor. Y luego dice, y la gloria del hombre es como esa flor. Como esa flor. Así es la gloria del hombre. Un día, yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Se acuerdan de esos hombres cómo estaban bien vigorosos, bien fuertes en su juventud? ¿Y hoy? Hoy ya los vemos y a veces hasta, qué triste es ver cómo hasta algunos de ellos son maltratados. Cómo es triste ver cómo en algún momento en su esplendor, cuando hablaban, todos se callaban. Cuando llegaban, todos ahí se representaban. ¿Y hoy? Ya llegó ese viejillo. Se acabó la gloria. Se acabó ese esplendor. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, hermano, hoy estás en la mera gloria. Hoy estás en el mero apogeo de tu juventud. Hoy estás en esa fortaleza, en esa capacidad. Pues déjame te digo, disfrútalo, porque un día se va a acabar. Poco a poco. Los días van a ir pasando y no te vas a dar cuenta. Los años van a ir pasando sin que te des cuenta. No tienes conciencia de cómo va pasando el tiempo hasta que de repente lo empiezas a sentir. Empiezas a sentir que tus fuerzas se acabaron, que esa gloria que antes tenías, poco a poco se fue extinguiendo. Ahora son otros los que van subiendo. Y esa es la vida. La carne se va secando al pasar de los años, su esplendor se va agotando día a día. Y viene una pregunta, híjole, ¿y ese mensaje es esperanzador? Si yo me quiero ir, digo, esto es la verdad y es la realidad. O alguien puede decir lo contrario, no, esa es la verdad. Pero sabe una cosa, la palabra del Señor a nosotros nos dice,
Esto va a pasar contigo, pero precisamente quiero prepararte para que vivas una vida esplendorosa, llena de bendición cuando ese momento llegue. ¿Por qué? Porque hablar de vejez, hablar de enfermedad, hablar de tiempos de dolor no es sinónimo de quedar fuera de la bendición de Dios. No es sinónimo de quedar fuera del propósito de Dios. Por el contrario, desde la cuna hasta la tumba, el Señor está con nosotros y Él nos bendice, nos guía, nos guarda y nos da de su bendita presencia. Nadie queda fuera de su voluntad. Pero sí, cuando estamos en el momento de gloria o en el momento de salud o en el momento de gozo, se nos olvida que va a llegar un día, el momento de dolor, el momento de aflicción, donde tu cuerpo ya se fue desgastando y deteriorando. Y va a venir. ¿Y qué vas a hacer en ese momento? Viene la enfermedad, vienen esas alteraciones a tu salud, vienen esos desgastes a tu cuerpo que antes no sufrías. Y estos desgastes, esta enfermedad, cada día se va complicando hasta que se vuelve crónica. Y finalmente te dan un diagnóstico y los médicos te desaniman y te dicen, ¿sabes qué? Tu enfermedad es tan grave que ya vas a la muerte. Así va a ir. Es progresivo. De algo nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque no somos eternos. Pero es que se veía bien sano. Sí, pero de repente se le paró el corazón. Y no se había dado cuenta que tenía una enfermedad cardíaca. No se había dado cuenta que padecía de la presión. No se había dado cuenta que se le subió la grasa, se le subió el azúcar. No se había dado cuenta hasta que esa enfermedad y ese mal lo llevó a la muerte. Hay muchas enfermedades que hoy padecemos y que se van haciendo más crónicas, se van agudizando y se van haciendo crónicas. Y tengo una larga lista como de 70 enfermedades comunes que se están haciendo crónicas hoy. Por ejemplo, el reflujo ácido. ¿Cuántos padecen de reflujo? ¿Y no se les está volviendo ya crónico? ¿Por qué hablar de una enfermedad? ¿Cuándo es una enfermedad que se vuelve crónica? Bueno, la palabra crónica es precisamente del griego cronos, que es una duración ya prolongada de tiempo. Cuando esta enfermedad ya se volvió muy prolongada de tiempo, ya se volvió crónico. Y esto va llevando hasta que la enfermedad se convierte en mortal. Hasta que te va a matar. Por ejemplo, alergias. ¿Cuántos son alérgicos? Yo soy alérgico al trabajo, al descanso. No, ese tipo de alergia no. Ay, es que soy alérgico a esto, soy alérgico a aquello, soy alérgico a lo otro. Asma, úlceras, cáncer, infecciones en diferentes partes del cuerpo, dolores crónicos en diferentes partes del cuerpo. Un hígado graso, un hígado con cirrosis. Son enfermedades muy comunes, enfermedades del riñón, enfermedades en la sangre. Tenemos múltiples migrañas de diferentes tipos, neumonías, enfermedades de la mujer, enfermedades de los hombres, enfermedades de los órganos frágiles, blandos. Se han vuelto enfermedades muy comunes. ¿Y sabe cuál es hoy el problema de esto? En que cada vez las enfermedades se van volviendo más crónicas y se van volviendo más graves, intratables. El médico te trata una cosa y ya te salió otra. Apenas te atacaron un virus, ya salió otro. Ahorita ya estamos empezando a ver enfermedades que supuestamente ya estaban erradicadas. Por ejemplo, hay 2 casos de lepra ya en nuestro país. Una enfermedad que ya había sido erradicada. Sarampión.
¿Cuántos tipos de virus hay? Otra vez el virus de las gallinas, de los pollos. Otra vez. Y otra vez muchas enfermedades y nos están dañando el cuerpo. Hoy lo que comemos nos daña. Lo que respiramos nos daña. El medio ambiente nos daña. Todo nos enferma, todo nos daña. Y hoy, por eso muchos de nosotros estamos enfermos. Por el medio ambiente, por la comida. Son enfermedades públicas y sociales que se van extendiendo y nos afectan también a nosotros. Otros por descuido. Pero viene una pregunta a todo esto. Hace unos días atrás que llevaba a mi esposa al doctor. La atendió una doctora y no se mejoraba. La llevé con otra. No se mejoraba. Le hablé a otros. No se mejoraba. Hasta que llegó un punto donde le dije, ¿sabes qué? Vamos al médico divino y dejémonos de cosas. Fuimos al Señor y le dijimos, Señor, perdónanos si te ofendimos en algún momento. Si hay algo que tienes que decir, habla. Si tenemos que aprender, dinos lo que tenemos que aprender. Dios en las enfermedades nos ha enseñado muchas cosas. Pero hoy el Señor lo que nos dice es, va a haber enfermedades incurables. Va a haber enfermedades que van a deteriorar la salud al grado de que va a haber un gran desánimo aún en el pueblo de Dios. Y esto se va a complicar más. Los sistemas de salud de nuestro país están colapsando. Están colapsando los sistemas de salud. Hay una muy mala atención médica, falta de medicamento, falta de tratamientos, falta de especialidades. Por la corrupción hay médicos matasanos. Tenemos múltiples problemas, pero Dios hoy dice, quiero que entiendan, pueblo mío, que el mundo no les va a dar la solución. La solución está en la presencia del Señor. La solución está en confiar en Cristo. La solución está en creer que Él tiene el control y la última palabra sobre lo que va a pasar en nuestra vida. Él tiene el control. Quiero hacer una serie de preguntas. Traía 10, pero hasta donde nos dé el tiempo vamos a hacerlo. Y es la manera en la que vamos a enseñar hoy. Pregunta número 1. ¿Es una enfermedad, ya sea leve, crónica o de muerte, el resultado del pecado? Yo sé que hablé de estos temas, pero tenemos nuevos y tenemos que irlos enseñando. Tienen que ir aprendiendo, porque van a enfrentar esto. Si usted ya lo sabe, recuérdelo y dele gracias a Dios. Y aplíquelo cuando le toque. Si usted no lo sabe, apréndalo. Es una enfermedad, sea cual sea. Una enfermedad leve, crónica, una enfermedad mortal, el resultado del pecado. Podemos decir como iglesia, a ver, ayúdeme a responder. ¿Sí o no? Todas las enfermedades, una enfermedad leve, crónica, una enfermedad de muerte, ¿son el resultado del pecado? ¿Son el resultado del pecado? Bueno, se tiene que entender de dos maneras. Lo primero, toda enfermedad, todo mal, la muerte, son el resultado del pecado original. No hubiera muerte, no hubiera enfermedad si no hubiera pecado. Pero hablando y aplicándolo a manera personal, se debe de entender que hay veces que el pecado sí enferma y hay veces que no es por causa de pecado que alguien enferma. Ahora lo aplicamos como cristianos. Todas las enfermedades que le dan a nosotros los cristianos son el resultado del pecado. A veces sí, a veces no. Cada caso particular se tiene que analizar. Nunca generalizar. No decir, ay, es que el hermanito está enfermo. Ay, es que la hermanita está enferma. Eso ha de ser por pecadores. Porque Dios los está castigando. Bueno, a veces sí, pero a veces no. No debemos generalizar. Por ejemplo, hay enfermedades que sí son por consecuencia del pecado. Vemos
una cita en 1 Corintios 11 que leemos cada que participamos de la mesa del Señor y que dice así: de manera que cualquiera que come este pan y bebe la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébate cómo andas espiritualmente. Pruébate cómo está tu relación con Dios. Prueba cómo estás en tu santidad. Prueba cómo estás en la intimidad. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin ponerse a pensar lo malo que puede ser tomar la mesa del Señor en pecado, sin ponerse a pensar lo grave que es tratar de mentirle al Espíritu Santo, sin ponerse a profundizar en que su conciencia no está bien por pecado y que aún así participa, dice, juicio come y bebe para sí. Cuando come el pan y toma la copa, está comiendo ¿qué? Juicio. Por eso, dice Pablo, hay muchos enfermos y muchos debilitados entre vosotros y muchos muertos. Había una pandemia de enfermedades en Corinto. Había una pandemia de debilitados espiritualmente. Y había una pandemia de muertos. Se multiplicaron en la iglesia de Corinto. Y Pablo les trae luz del Señor y les dice, ¿saben cuál es la razón? Es porque están en pecado y no se han arrepentido. Y no se puede mentir al Espíritu Santo. Y Él lo hace evidente tu pecado por medio de la enfermedad, la debilidad espiritual y la muerte espiritual o física. Así que para todos los que son nuevos y no han oído esto, preste mucha atención. Si usted está en la iglesia en pecado y tiene pecados ocultos, no le extrañe que le venga una enfermedad. No le extrañe que esté débil espiritualmente. No le extrañe que la muerte lo sorprenda, dependiendo el juicio de Dios en cada uno. A veces la enfermedad viene por pecado, pero también viene para que la obra de Dios se manifieste. Vaya a este pasaje, búsquelo. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué es lo primero que ellos manifiestan? Que este está ciego por pecado. Este está ciego por pecado. O sea, el mal, cuando un niño nace enfermo es porque los papás pecaron. Si un niño nació con una discapacidad es porque los papás pecaron. Eso es lo que están diciendo aquí. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido así. Y Dios les dice, fíjese la respuesta del Señor. El Señor responde y dice, no es que pecó este, tampoco es pecado de sus padres. Dios quiso que este hombre naciera así para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Dios planeó que naciera con esta enfermedad o esta discapacidad porque iba a entrar en los planes de Dios y en el tiempo de Dios, Dios se iba a manifestar en él. Ahora, piensen esto. Hay personas que nacen con una discapacidad. La pregunta es, ¿nacieron así por pecado? No lo sabemos. Así que si no lo sabemos, no nos toca a nosotros juzgar ni emitir un juicio. Si un día tenemos aquí un pequeñito o como tenemos en la congregación pequeñitos con alguna discapacidad, nunca nosotros debemos de hablar y decir es por pecado. No, es para que la obra de Dios se manifieste. Ahora, vea cómo yo veo estas situaciones. Yo analizo el caso y veo como pastor, porque es mi responsabilidad, veo la situación de los papás.
Veo la situación del niño. Y créanlo, yo hay niños que veo y digo, son un gran ejemplo para nosotros. Son un testimonio vivo de que Dios es poderoso y que para Él no hay discapacidad. Cuando Él quiere usar a alguien, lo usa con poder, autoridad y señorío. Y Dios ha hablado a mi vida. Dios ha hablado a mi corazón por medio de hermanos y de niños que han tenido alguna discapacidad. Esto es no por pecado, sino porque Dios quería manifestar su gloria y que todos viéramos cómo obra Dios en la vida de mis hermanos que están enfermitos así o que tienen alguna discapacidad. Amén. ¿Cómo deben ser vistos? ¿Con recelo? ¿Cómo deben ser vistos? Así como vemos a un hermano que tiene diabetes, así como vemos a un hermano que está enfermo de cualquier otra enfermedad, con compasión, con misericordia y también como ejemplos a seguir muchos de ellos. Así se ve a una persona que tiene una discapacidad, como un ejemplo. Piense por un momento. A veces nosotros vemos estas situaciones y hablamos a la ligera. No siempre es por pecado, porque Dios a veces quiere manifestar su gloria. Hay hermanos que están enfermos y Dios permite que pasen el proceso. No es porque estén mal, sino es porque Dios quiere manifestar su poder y su gran gloria en ellos y en la iglesia, como ha sido muchos casos aquí, donde Dios ha manifestado su gloria a través de mis hermanos. Y tercero, ¿cuál es la tercera razón? Porque a veces enfermamos por obra de Satanás. Dios permite que Satanás venga y nos ataque. Ahora, Satanás no actúa solo, pero sí le permite Dios penetrar el cerco y atacarnos. Por ejemplo, en Job capítulo 2 versículos 3 al 6 dice: y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú, Satanás, me incitaste contra él para que lo arruinara? ¿Cómo? Sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Qué le dijo Dios a Satanás? Ahí está en tus manos, te lo entrego. Toca su carne y sus huesos, pero no toques su vida, no lo mates. ¿Cuántos quieren ver eso? Que hoy dijera el Señor: a ver, ahí está Joel. Ya le quitaste sus bienes y no renegó, pero quítale la salud y verás si no reniega de ti en tu misma presencia. Pues tócalo, en tus manos lo doy, pero no lo mates. Imagínate qué tremendo es eso. Y a veces por eso viene la enfermedad. Ya dijiste: pasan los días, pasa el tiempo, la enfermedad agrava, me he sentido mal. ¿Cuándo? Les voy a dar una pista, porque algunos lo han experimentado. Yo lo he experimentado. He experimentado los 3 tratos, He experimentado la enfermedad por pecado. He experimentado la enfermedad por un trato de Dios, porque Él quiere manifestar sus obras. Pero también he experimentado un trato cuando el Señor me ha puesto en las manos del chamuco. Y créame, hermano, un tip para que identifiques. ¿Cómo se siente cuando Dios te ha entregado en las manos de Satanás para que trate tu cuerpo? Porque Él tiene una obra, Él tiene un plan perfecto para nosotros, como fue el caso de Job. Ahora, cuando yo digo que te entreguen en las manos de Satanás, fue lo que hizo con Job. Aquí dice la palabra del Señor y le dice: he aquí, Él está en tu mano, tómalo.
Te lo entrego en la mano, pero no lo mates. ¿Dios podrá hacer eso? Aquí está. Y lo va a hacer. Él va a estar vigilando el proceso. Él va a estar vigilando cuando esto suceda. A Dios no se le escapa el control, pero sí va a permitir que Satanás venga. Vas a sentir terror cuando eso venga. No es solo una enfermedad donde sientes dolores y ya. Vas a sentir terror. Vas a sentir esa presencia que siempre va a estar a un lado de ti, hablando, metiendo miedo, metiendo duda, metiendo inseguridad, porque está ahí para hacer su obra. Y va a hablar. Y va a decir: ¿dónde está ese Dios que tú tanto sirves? ¿Dónde está ese Dios que tanto amas? ¿Dónde está ese Dios al que dices que Él está contigo? ¿Dónde está en este momento? Va a venir duda, va a venir miedo, pero no un miedo, sino un terror a tu vida. Terror a morir, terror a estar ahí solo. Dios va a meterte en ese proceso, porque Él tiene planes. Por eso, hermano, iglesia de Cristo, es un llamado para todos. Por eso hoy la invitación: siempre estemos orando por los hermanos que están enfermos. Siempre estemos clamando por ellos. Siempre llévelos en sus oraciones. No los suelte, no los descuide. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe qué está pasando con él. Si es por pecado, que Dios lo redarguya, lo traiga al arrepentimiento. Si es porque Dios quiere manifestar su gloria, que así sea para la gloria de su nombre. Pero si el diablo está en medio, oremos por él para que su fe no falle. Para que en medio del dolor, cuando esté en lo más fuerte de la batalla, se mantenga firme e íntegro ante la presencia de Dios. Usted va a leer la historia de Job. Si la ha leído, y si no, léala. Job un día dice: estaba yo en las horas de la noche y de pronto sentí un terror, porque pasó un espíritu, un espanto, y decía: se me enfrió todo el cuerpo. ¿Y cómo estaba Job? Humanamente, solo. Porque todos sus amigos decían que había ofendido a Dios. Por eso estaba así. Por eso usted ore por su hermano, clame por su hermano, pida por su hermano. Cuando yo le digo aquí: oremos por nuestro hermano, oremos por nuestra hermana que están enfermos, oremos por ellos de verdad, sintiendo su necesidad, porque no sabemos qué es lo que está pasando con él, pero Dios sí lo sabe. Y Él tomará el asunto en sus manos. Nosotros tenemos una promesa firme. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo y piden algo, yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré, dice el Señor. Y tenemos que orar por nuestros hermanos, unidos en oración, protegiendo a los nuestros. Y sobre todo, pidiéndole al Señor que Él bendiga a nuestro hermano. Otro ejemplo más contemporáneo fue el apóstol Pablo. Él mismo lo entendió en el discernimiento que él tenía. Y dice él en 2 Corintios 12:7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Y ese aguijón en su carne, ¿qué dice quién era? Un enviado, un mensajero de Satanás, para que me abofetee. O sea, ese enviado de Satanás me estaba golpeando. A ver, dice, para aquellos que dicen: no, el enemigo no me toca. Si Dios quiere, te va a poner en su mano. Prepárate, porque no sabes qué va a pasar contigo. Prepárate. ¿Qué planes tenga Dios? Esto no es generalizado. Dios no nos entrega a todos. Él sabe a quién de una forma, Él sabe a quién de otra, Él sabe a quién de otra, según sus planes. Jamás escuché al apóstol Pedro decir:
Me fue enviado un mensajero de Satanás. No escuchamos a Juan, pero sí escuchamos a Pablo. Pero él dice, ¿por qué? Porque me fueron dadas tantas revelaciones que mi carnita se quería enaltecer. Y el Señor dijo a Satanás, Satanás, instrumento mío, bájamele el orgullo a aquel. Bájamele poquito la soberbia. Bájamelo, está un poquito inflado de soberbia, está lleno de orgullo, desínflalo poquito. Así que aguas con el orgullo, Segunda pregunta. ¿Para qué permite Dios que nosotros entremos al dolor? No digo por qué, porque Él es dueño y soberano. Aunque es legítimo preguntarle. ¿Usted cree que a Dios le espanten nuestras preguntas o le molesten las preguntas? No. Si usted le dice, ¿por qué yo, Señor? Él no se espanta, ni se enoja. A veces no responde. A veces responde. Tú puedes preguntar, pero si hay un para qué. ¿Y dónde sacamos este para qué? Porque generalmente, hablando de un estudio generalizado, donde todos los cristianos hemos entrado a lo largo de la historia, sí nos da al menos 3 razones del para qué nos mete el Señor ahí. Si tú entras a una enfermedad o en un dolor, tienes que aprender para qué vas a entrar ahí. Y dentro de todas las lecciones que vas a aprender personales, hay 3 generales que vas a aprender. Primera, para aprender y obedecer su palabra. Busque conmigo 2 pasajes. Salmo 119. Y de ahí vamos a leer 2 versículos de ese salmo. Primero el Salmo 119, el versículo 71. Cuando lo tenga, háganmelo saber. Salmo 119, el versículo 71. ¿Ya lo tiene? Léalo conmigo, ¿qué dice? Bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo es la enfermedad? Dígamelo. ¿No es humillante? ¿Por qué? Porque cuando uno está sano, está en la gloria, el orgullo. Pero cuando viene la enfermedad, estar en un hospital con una batita que no te alcanza a cubrir, todo despeinado, ¿no es humillante? Bueno me es, dice, haber sido humillado. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Hay una forma en la que Dios dice, quiero que aprendas a obedecer mi palabra. Primero, cuando entramos ahí, es cuando somos sensibles a escuchar la voz de Dios. Es cuando alguien nos manda un versículo y que dices, yo me lo sé, pero nunca lo había entendido como hoy. Claro, porque Dios tenía que apartarte, Dios tenía que sentarte, acostarte en una cama para que entonces escucharas sus preceptos y los entendieras. Por eso dice, bueno me es haber sido humillado para que entonces yo pueda aprender tus estatutos. Ahora fíjese cómo Dios usa la aflicción para ayudarnos a obedecer. Ahí mismo en el Salmo 119, ahora lea el versículo 67. ¿Ya lo tiene? Antes dice que fuera yo, ¿cómo andaba? Descarriado andaba, mas ahora, ¿cómo salimos después de la enfermedad? ¿No salimos bien espirituales? Bien oradores, leemos la Biblia, mandamos los devocionales. Y eso es para todos, así salimos todos. Pero como no se nos queda, pues al tiempo, otra humilladita.
Dios a veces nos mete a la enfermedad para que escuchemos sus preceptos y los obedezcamos. No hay otra forma de oír la palabra de Dios. Venimos al culto y no oímos, como dijimos el domingo. Oímos, pero no oímos. Pero cuando estás en la cama, cuando estás en dolor, cuando estás en aflicción, abres la Biblia y la saboreas. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por este versículo que me hablaste. Gracias por esto que me acabas de decir. Lo saboreas, lo disfrutas, lo recibes. Por eso dice el salmista: pero antes de que yo cayera en la enfermedad, andaba todo descarriado, ni caso hacía. Pero después ando bien espiritual. Y ojalá y nos dure. Cuando entres en la enfermedad, esta es una de las primeras razones. Dios quiere hablar. Y a veces no hacemos caso. Nos sienta un ratito. Ahora sí me vas a oír. Oh, Dios, manifiéstate. Ahora sí. Pues ahora sí me manifiesto. Y habla en su misericordia. Segunda razón: para la gloria de su nombre. ¿Sabe que el sufrimiento le da gloria a Dios cuando lo vivimos bien? Cuando un cristiano reacciona correctamente a la enfermedad, eso le da gloria a Dios. Pero cuando reacciona mal, deshonra a Dios. Y Dios quiere ser glorificado aún en la enfermedad. Fíjese en Job 2:7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. No solo la sarna, sino una sarna maligna. A mí un día de niño me dio sarna por andar agarrando los perros callejeros. Y uno de ellos tenía sarna y me dio. A mí, a mis hermanos. No, hermano, yo no sé si alguien lo ha vivido. ¿Alguien ha vivido esa enfermedad? ¿Nadie aquí ha vivido la sarna? Ay, joles, oye, gracias por no dejarme solo. Ya sé que levantar la mano, para que no quede solo. No, sí, gracias, hermano. ¿Cómo se siente esa enfermedad? Los que la hemos vivido. Es horrible. Ahí estábamos todos como changuitos en la noche. Un ardor en la piel, hermano. Una comezón. Todos llorando. Imagínense lo desesperante para mi mamá. 4 llorando. Yo tenía 13 años. Terrible. Y Job le dio esa enfermedad, hermanos. Y dice: pero además maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla. Entonces dice, agarraba una piedra a Job para rascarse. Imagínense lo tremendo que estaba el asunto. Agarraba una piedra, ya no tenía uñas el pobre, para rascarse. Y dice: y con él estaba su mujer, y le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y ya muérete. Fíjese, por eso siempre escuche bien. Cualquiera, no solo la mujer, cualquiera que esté al lado de un enfermo, las palabras que le debe dar son de fe, confianza, seguridad. Nunca le dé estas palabras: todavía estás ahí creyendo en Dios. Ve cómo estás y todavía crees en Dios. Mejor maldícelo, ya muérete. Y le dice Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Díganme, ¿por qué creen que estaba Dios tan orgulloso que fue capaz de llamar al mismísimo diablo para que fuera a atacar a Job? ¿Cómo creen que tenía Dios a Job? Digo, eso sería algo digno de honor. A nosotros a veces nos anda cualquier demonillo chocarrero
de esos guardapostes, de esos que andan ahí a ver dónde se meten. Nos traen todos aterrorizados y dicen, el diablo me pela los dientes. No es cierto. Eso es algo que usted debe de tener en cuenta. Dios puso a Job y le dijo, a ver, ven, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Imagínense qué terrible es esto. Que Dios mismo te llame. Esto digo ¿por qué? Porque es algo que usted y yo tenemos que considerar, amado hermano. ¿Cómo nos tiene Dios? ¿Lo honramos o lo deshonramos en medio de la enfermedad? Cuando viene el dolor, Dios es glorificado en aquellos que aceptan la voluntad del Señor. Él dijo, ¿qué acaso solo lo bueno lo recibimos de Dios y cuando viene lo malo no? Él entendió algo y dijo, todo lo bueno y lo malo Dios lo ha permitido. Es voluntad de Dios. Dios sea glorificado en todo. Con esa actitud, Job levantó la gloria del Señor. Job exaltó el señorío de Dios. Job glorificó y exaltó a Dios por encima de su dolor. Cuando un cristiano sufre en medio del dolor, pero sufre con la actitud correcta, glorifica el nombre del Señor. Tercer lugar, ¿saben que hay algo que hay que tratar en el corazón? Y es el orgullo, la fe en el corazón de cada uno. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Que cuando Dios nos mete al dolor, lo que quiere es tratar con nuestro corazón. Este corazón indomable, este corazón que es perverso, este corazón que es engañoso, este corazón que confunde. Dios lo tiene que tratar. ¿Y sabe cuándo lo va a hacer? Por medio de el dolor y la enfermedad. Y le voy a decir por qué. El sufrimiento toca el corazón y nos hace compasivos. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 1: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando estamos en dolor, Dios nos empieza a consolar. Dios nos trata. Clamamos a Dios, Él nos consuela con la intención de que nuestro corazón se vuelva compasivo con la demás gente. Que nuestro corazón sienta compasión por el dolor humano. Que nuestro corazón sienta la necesidad del otro como si fuera nuestra. Y no hay manera de sentirlo hasta que no lo vives. No hay manera de ser compasivo con el enfermo hasta que no estás enfermo tú. Cuando alguien me dice, híjole hermano, tuve mucha fiebre, me acuerdo de todas las fiebres que he tenido. Y me acuerdo de esta última que me dio. Me dolía todos los huesos, sentía tanto frío, me tapaba, empezaba a sudar, incómodo, un dolor de cabeza, un dolor todo el cuerpo. Y cuando me dicen mis hermanos, tenía mucha fiebre, ay Señor, ayúdalo. El dolor te vuelve compasivo. 2, el dolor y el sufrimiento fortalece tu corazón y te hace madurar en el Señor. ¿Sabe que a veces somos débiles y frágiles? ¿Sabe que a veces nuestro corazón es muy engañoso y a veces andamos bien, a veces andamos mal? Pero cuando viene el dolor, el corazón se afirma y madura en el Señor. Fíjese, dice Santiago: hermanos míos,
tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, no quieras brincar el proceso, no quieras saltar el dolor, sino que tu corazón va a ser tratado en el tiempo y en la forma que Dios estableció. ¿Por qué? Porque este corazón va a salir perfeccionado y completado por la obra de Dios. ¿Cuánto les gusta ver a su familiar sufrir? A ninguno. A mí no me gusta ver a mis hermanos sufrir, no me gusta ver a mi esposa sufrir, no me gusta ver a mis hijos sufrir, no me gusta ver a ninguno de ustedes sufrir. Y la primera reacción humana, ¿cuál es? Hacer todo para que no sufran, evitarles el dolor a toda costa. Pero cuando el dolor llega, nosotros tenemos que entender que Dios va a tratar con el corazón y lo va a perfeccionar y lo va a hacer cabal en todo lo que le falta. Si le falta amor, ahí lo va a sentir. Si le falta fe, ahí la va a perfeccionar. Si le falta misericordia, ahí la va. Si está orgullosito el corazón, ahí va a ser quebrantado. Dios va a hacer la obra que tenga que hacer. Por eso, para eso Dios nos mete en el sufrimiento. Humilla el corazón y nos quita la soberbia. Pero también el sufrimiento pone de manifiesto cuán débiles somos y cuán necesitados estamos de la gracia de Cristo. ¿Cuántos fuertes sabemos aquí? En medio del dolor se ve cuántos fuertes sabemos aquí. ¿Y sabe cuántos sabemos? En medio del dolor, ninguno. El dolor nos dobla a todos. El dolor nos quiebra a todos. El dolor nos humilla a todos. Pero precisamente ahí, ese es el propósito: quebrantarnos, humillarnos, doblegarnos, para que levantemos los ojos y reconozcamos que nuestra fortaleza viene de Cristo Jesús. Que nosotros mismos somos débiles. Por eso decía Pablo: yo le he dicho al Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor me ha respondido: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, o sea, ya voy a ponerle ganitas. Ya no me voy a estar quejando, ya no voy a estar renegando. Así que ahora, pues aunque no quiera, de buena gana me voy a gozar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. A veces somos tan fuertes nosotros que creemos que no necesitamos del poder de Cristo. Pero cuando ya estás a punto de entrar a un quirófano, cuando ya no soportas el dolor, yo a veces digo: esta rodilla no la aguanto, Señor, no voy a poder estar de pie, fortalece esta rodilla. Te das cuenta cuán débil eres, cuán pequeño eres y cuánto necesitas de la gracia de Cristo Jesús. Vas a entrar, sí, vas a entrar al dolor hoy, mañana, en un mes, en 15 días, no lo sé, pero vas a entrar. Pero hoy el mensaje que Dios me manda a decirte es: entiéndelo y susténtate con mi palabra, porque en el momento de la enfermedad, en el momento del dolor, lo único que te va a mantener firme es mi palabra. ¿Y cómo vamos a soportar en su palabra? Entiende varias cosas. Primero, todo tu problema es temporal. Nada en este mundo es eterno, ni el dolor, ni la enfermedad. Hoy sientes que es mucho tiempo lo que llevas sufriendo. Déjame te digo, se va a acabar ese momento. Es temporal,
Por eso dice Pablo, no desmayamos, aunque este hombre exterior se desgasta, el interior se renueva día con día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más peso excelente y eterno de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Primero, cuando estés en dolor, susténtate con esto. Este dolor, esta enfermedad no es para siempre. Lo que sí es para siempre es la gloria que el Señor ha preparado para nosotros. Esa gloria es eterna. Segundo que debes entender, que Dios permite las aflicciones para instruirnos. Dios permite las aflicciones, pero Él está con nosotros. Dice 1 Corintios, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino dará juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Dios siempre, en el momento que ya no resistes, Él se va a manifestar a tu vida y te va a dar la salida. Tercero, Él entiende y dice que el sufrimiento te permite verlo. Job dijo así: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En la enfermedad, usted va a ver a Dios. Usted va a ver a Dios. Va a ver cómo Él se mueve, va a ver cómo Él obra, va a ver su amor, va a ver su ternura, va a ver su misericordia, va a ver su gracia, va a ver su poder inalcanzable, va a ver cómo Dios se manifiesta. Usted va a ver a Dios. En el sufrimiento, usted está siendo moldeado por Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El sufrimiento te moldea a la imagen de Cristo. Entiéndase una cosa: tú vas a sufrir. Yo voy a sufrir. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Pero aún en medio del dolor, tú puedes decir lo que decía Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, esta enfermedad, ya no la vivo en mí mismo. La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vivo en la fe del Hijo de Dios. Póngase de pie. Hay muchas maneras de enfrentar el dolor. La única que es eficaz y suficiente es en la fe en Cristo Jesús. No es en la fe en los doctores, no es la fe en el hospital, no es la fe en los avances tecnológicos, no es la fe en el medicamento. Nosotros los cristianos, nuestra fe siempre está puesta en un personaje llamado Jesucristo. Si tú vives el dolor en la fe en Cristo, tú vas a salir diciendo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no sé si aguantaré un cáncer, no sé si aguantaré una diabetes, no sé si aguantaré esto, no sé si aguantaré aquello. Ahorita ni te preocupes. Ahorita vive tu presente, pero prepárate para el futuro. Y prepárate para vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Yo le digo al Señor: a mí no me importa cuál carro me va a llevar a tu presencia. Lo que me importa es llegar a tu presencia.
Si tú decides que sea la forma que tú quieras, y tampoco me importa el que dirán. Ay, es que qué muerte tan fea. Hubo un pastor que admiré mucho en una época que se llamó David Wilkerson. Este hermano escribió un libro sobre un testimonio que él vivió de cerca con Dios, la cruz y el puñal. Él testificó a muchos pandilleros en Nueva York, siendo un pueblerino. Dios lo llevó a Nueva York. Y él vivió una vida impecable. Tenía un don de profecía que lo usaba de una manera extraordinaria el Señor en los últimos tiempos. Y de pronto él salió con su esposa y en un accidente de tránsito chocaron y murió. Muchos decían, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que fuera así? ¿Por qué no acostadito en su cama? ¿Por qué no dejó de respirar en la noche? ¿Por qué así? Porque para Dios no es importante el cómo. Para Dios lo que importa es que llegues a su presencia. A Dios alguno nos va a llevar, a lo mejor enteros. Nunca nos van a meter cuchillo. Bueno, les van a meter cuchillo. Otros a lo mejor ya nos van a faltar muchos órganos para que lleguen. Pero ¿sabe qué? No se preocupe. Vamos a recibir un cuerpo incorruptible y transformado por la gloria de Dios. ¿Sabe qué es lo importante hoy? Decir, cuando llegue ese momento, asidos de tu mano, Señor. Cuando llegue ese momento, tomados de tu preciosa mano, caminaremos por el fuego. Así como esos tres que estaban ahí en el horno de fuego, no estaban solos. También usted y yo en la enfermedad, en ese hospital, en esa cama, solos, angustiados, llenos de dolor. No estamos solos. Él va con nosotros. Él prometió y dijo, no te dejaré huérfano. Como tu Padre eterno, como tu príncipe de paz, yo voy a estar ahí, llenándote de paz. ¿Qué vas a enfrentar? No lo sé, iglesia, pero confía en el Señor. No te desanimes, no te desesperes, no dudes del Señor, no dudes de su palabra, no creas que Él te abandonó, no creas que Él te dejó. Y si vienen esos pensamientos, recházalos. Solamente uno debe estar en tu corazón y en tu mente: Dios es fiel. Dios es fiel. Cierra tus ojos. Habla con Él y prepárate. No nos gustaría hablar de esto, pero tenemos que prepararnos. Señor, ya hablé, Señor, ya les dije. Ahora te toca a ti, Señor. Por medio de tu Espíritu, recordarles tus palabras. Cuando estén en medio del dolor, cuando estén en medio de la aflicción, cuando estén en medio de la tempestad, que tu Espíritu les recuerde y les diga: no temas, porque yo estoy contigo. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Cuando pases por las aguas no te cubrirán. Porque yo estoy contigo. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Que tu Espíritu les hable, Señor. Cuando estén más desesperados, cuando estén más angustiados, que siempre venga tu palabra a darles paz y descanso, Señor. Las dudas como humanos nos embargan, Señor. El temor, el miedo a lo desconocido siempre nos va a agobiar. Pero aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Que en ningún momento dudemos de tu amor. Que en ningún momento dudemos de tu misericordia. Que en ningún momento dudemos de tu gracia. Pero que en ningún momento dudemos de tu gran poder y autoridad sobre la enfermedad y
y sobre la muerte. Señor, yo sé que no nos gusta hablar de eso, Señor. Nos entristece hablar de eso. Pero tenemos que hablarlo porque como hijos tuyos tenemos una esperanza viva en ti, Señor. Nuestra esperanza viva eres tú, Señor. Yo no sé si enfermaremos o no. Eso solo está en tu sabiduría, Señor. Pero sea cual sea nuestra situación, tú estás con nosotros, Señor. Y en esa fe descansamos. Esto es lo que creemos, Señor. Y en esto nos apoyamos, Señor. Oh, mi Dios, en ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. En ti descansa mi ser. Yo puedo confiar y ver que tú estás obrando en nosotros, Señor. Porque grande es tu misericordia, Señor.